Son las 8 en punto de la noche. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar en este espacio a través de nuestras plataformas digitales de @Noticias Caracol. Aquí en Sala de Prensa para hablar de los principales temas que son noticia en Bogotá, en Colombia y el mundo. Por supuesto, en Colombia sigue siendo noticia el tema del abastecimiento de energía, abastecimiento de gas. No ha llovido en el país, no están bien las térmicas, no está bien el tema del nivel de los embalses y queremos analizar las propuestas del gobierno, pero también el mantenimiento precisamente que se anunció en el Caribe colombiano y que también generó mucha preocupación. Este mantenimiento fue aplazado, ya les vamos a contar sobre eso. Vamos a saludar hasta ahora a Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores. Alejandro, bienvenido. Pablo, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, también nos acompaña esta noche, muy bienvenido a las 8 de la noche, 1 minuto, estamos en vivo, Norman Alarcón, que es el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. Norman, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación también. Y diríamos que son dos temas distintos, pero por supuesto que se interconectan. Estamos hablando de la energía, del gas en Colombia, pero también antes de iniciar con ustedes, nuestros invitados, quisiera arrancar con dos temas. Uno, la propuesta del ministro de la famosa vaca, precisamente que se necesita en el país, dice él, para la reconexión de estos recursos. Vamos a ver qué propone él y también la respuesta de un exministro de Minas. Primero vamos con la propuesta del ministro. Durante 4 días va a estar en mantenimiento y lo que necesitamos es asegurar una fuente alternativa que sustituya el gas para esos 4 días mientras se hace el mantenimiento. ¿Qué estamos haciendo? Muy concretamente una vaca de gas entre los diferentes agentes para cubrir ese gas de necesidad de esos 4 días. Ya hemos venido dando pasos con diferentes fuentes, Ecopetrol poniendo de su parte, algunas plantas térmicas que pueden reducir su consumo o poner algún gas disponible, también la operación en la red de transporte, y ahí estamos también entonces en ese camino garantizando que logremos cubrir el gas necesario para esos 4 días. Pues esta tarde en Noticias Caracol Ahora hablamos con el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, sobre esa vaca, sobre esa propuesta. Así respondió. De eso que se va a dejar de recibir en esta planta de importación por el mantenimiento, el ministro dice que se va a hacer una vaca para poder encontrar esos millones de pies cúbicos de gas, que son 450. ¿Usted cree que eso se va a lograr? Me parece que son las cuentas de la lechera, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente lo tenemos seguro. ¿Con quién va a ser esa vaca? ¿En dónde va a encontrar él 400 millones de pies cúbicos diarios que son los que se regasifican en esa planta que está instalada en Barú, en Cartagena? Eso es un imposible. Que se pretenda suplir la generación que no se va a poder dar porque no va a haber combustible durante esos 5 días, que se pretenda suplir con autogeneración. Por Dios, la capacidad de autogeneración que tenemos en el país es limitada. Su alistamiento y las posibilidades de instalar ese tipo de soluciones toman tiempo. Y todo esto se da a propósito del mantenimiento de SPEC, que a su vez es de Promigas, y precisamente este mantenimiento había sido anunciado entre el 24 y 28 de octubre, pero fue aplazado, si me permite la expresión, para el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre, que es un fin de semana cuando consumimos menos recursos naturales. Muy bien, ese es el planteamiento. Veía a Alejandro Lucio riéndose un poco cuando respondía el exministro de Minas, esa vaca lechera. ¿Por qué lo hace? Y sobre todo, ¿qué opina usted de las propuestas del ministro? Bienvenido. A ver, Pablo, es que el exministro Amílcar siempre es muy ácido en sus apreciaciones, pero yo creo que esto hay que ponerle un poquito de contexto porque al mismo tiempo estamos hablando de posibilidades de racionamiento de energía, racionamiento de gas, de agua, en fin, digamos que hay un cúmulo de problemas y hay que entender un poquito el contexto para uno poder dar una respuesta un poquito más concreta. Hay que recordar que si nos olvidamos por un momento de la coyuntura del Niño, de la sequía, de los problemas que hay en abastecimiento de gas, en Colombia, buena parte de la demanda de la costa Caribe es normalmente atendida, la demanda eléctrica es atendida por esta generación térmica. Esto es porque en teoría nosotros tenemos suficiente capacidad de generación hidráulica para atender
casi que el 100% de la demanda en condiciones normales, pero hay unas restricciones de red que impiden llevar esa generación de energía hidroeléctrica que se genera en el interior del país a la costa, y entonces es necesario permanentemente generar con estas facilidades, con estas plantas de generación térmica. Condiciones normales de abastecimiento de gas y normales climáticas, la mayoría de ese gas para que esas plantas generen es gas natural local, es decir, se encuentra en el mercado local. Sin embargo, ante, digamos, situaciones que hemos tenido en el pasado y ante la no garantía de suministro de gas local para la demanda, cuando la demanda tiene picos en los periodos de Niño, se construyó esta planta de regasificación cuyo único objetivo, principal objetivo, es abastecer y garantizar que las plantas de generación térmicas de la costa siempre estén disponibles para prenderse, aun cuando hay picos de demanda. La coyuntura actual, en la que tenemos un problema en que la oferta de gas está muy justa para atender la demanda normal, de situaciones normales, mucho menos en situaciones de pico de demanda. Si el gas natural local no es suficiente, pues está el backup de esa planta de regasificación con gas importado. Si esa planta entra en mantenimiento, entonces la pregunta es ¿de dónde va a salir el gas que necesitan esas plantas térmicas para abastecer la demanda de la costa? La demanda de la costa es algo así más o menos como 60 gigavatios hora día de demanda, de los cuales más o menos entre 40 y 43 gigavatios los generan estas plantas. Entonces el tema es, la pregunta siempre es, ¿va a haber racionamiento de energía? Pues va a depender de que esa vaca de la que habla el ministro, en efecto, garantice suficiente gas natural local para que esas plantas se puedan prender mientras se surte el mantenimiento de esa planta de regasificación, que además no es un mantenimiento caprichoso, esos son mantenimientos que tienen que hacer estas infraestructuras y las mismas plantas de generación vinculados a garantías que tienen de su operación y de los proveedores, de tal manera que pues, es una circunstancia que es previsible. Digamos que cuando el ministro hace referencia a una vaca es, pues alguien tiene que dejar de demandar gas natural local para poder abastecer esas plantas térmicas. El ministro habla de una reducción de la demanda de Ecopetrol, seguramente sus refinerías, seguramente se va a pedir a la industria que también consuma menos, y eventualmente si esas cuentas aún no dan, pues habrá la posibilidad de racionamientos de gas en los comercios, eventualmente residencial o gas natural vehicular, si las cuentas no dan. Entonces digamos que asociado a esa disponibilidad de gas, pues hay una posibilidad de racionamiento en la costa si es que no se consigue ese gas natural local o un racionamiento de gas natural en algunos sectores. Y cuando uno habla de la palabra racionamiento, y le agradezco mucho a Alejandro Lucio por ese contexto tan amplio y tan importante que nos ha dado, cuando uno habla de esa palabra racionamiento, pues aparece de inmediato el susto de los usuarios, por supuesto, de un racionamiento que ya no es nuevo para los habitantes del país, es decir, en Bogotá ya lo vivimos con el agua y aquí estamos hablando de racionamiento de gas. Muy bien, saludemos a Norman Alarcón nuevamente para que nos dé ese también primer planteamiento. ¿Qué opina de la propuesta del ministro? ¿Qué opina de la situación en este momento que está atravesando el país? Sí, yo creo que aquí se ve claramente una imprevisión del gobierno nacional, porque si estamos atendiendo buena parte del faltante de gas del país con esta regasificadora, y que por 4 o 5 días que la vamos a tener en mantenimiento, esto va a llevar, esto va a llevar a que se tenga una necesidad para aportarle a las termoeléctricas de la región Caribe, que son las que en estos momentos están trabajando prácticamente a full. Se muestra el faltante que tenemos de gas en el país y la posición del gobierno de no tener nuevos contratos de exploración, ¿ya? Yo creo que aquí se juntan estas dos cosas, ¿no? Que estamos prácticamente a full de las necesidades
de generación térmica con las necesidades de traer gas del exterior a través de la regasificadora de Cartagena, y que en estos momentos que va a haber un faltante, entonces el gobierno habla de que va a ser una vaca de gas. Estos son términos que yo no había escuchado antes en esta materia. Yo creo que aquí se ve de una manera muy clara que el gobierno nacional ha tenido pues una imprevisión, que está faltando a tener unas miras futuras de las necesidades de generación eléctrica en el país, y por lo tanto nos parece todavía más surrealista que el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando le dijeron la semana pasada del descubrimiento del yacimiento o de las nuevas capacidades que iba a tener este yacimiento de Sirius, el presidente de la República diga que esto es una desgracia para el país. Aquí se muestra realmente la situación que se está viendo con el gobierno nacional, que no está cumpliendo realmente con las necesidades de exploración, de explotación y hacia el futuro de las necesidades que tenemos de generación eléctrica. Esta respuesta que nos está dando Norman Alejandro me da pie para la siguiente pregunta, y es, hoy conversábamos sobre el tema y nos decían, no solamente es el mantenimiento, es que el mantenimiento, digamos, destapa la situación que está viviendo el país, pero es, por ejemplo, un Caribe que desde septiembre del año pasado ya tenía ese fantasma del racionamiento. Es una Bogotá, la capital de la República, y esto, permítame que me extiendan esta pregunta, la capital de la República me ponían el ejemplo de una empresa que quiso montar una planta inmensa precisamente de producción aquí en Bogotá, habló con Enel en Bogotá y le dijeron, no, usted no puede adelantar esta planta porque sencillamente no hay producción adecuada para que tenga energía, y lo que tuvieron que hacer fue montar esa planta y producir energía con combustible. Entonces, es una situación generalizada del país que yo quisiera que entendiéramos de manera macro, no solo por el mantenimiento de precisamente SPEC allí en el Caribe. Sí, digamos que hay un problema estructural que tiene el país. Esto no es un tema de un gobierno u otro, es una discusión de país, es una discusión de Estado en términos de las dificultades que está teniendo cualquier inversionista o cualquier interesado en hacer infraestructura en Colombia, bien sea infraestructura de generación de energía o infraestructura de transmisión o infraestructura de distribución. Digamos que ahí hay unos retos importantísimos en temas de licenciamiento ambiental, de licenciamiento social. Ahí hay unos problemas que el Estado y el país tiene que discutir y tiene que enfocarse en darle solución, porque realmente cuando usted da el ejemplo del industrial, es una cosa que nosotros en nuestra compañía vemos todos los días, y es que no hay posibilidad de conectar nuevas cargas de demanda, por ejemplo, en la sabana de Bogotá. Eso no es porque no haya generación de energía, Pablo, eso es porque la red, la infraestructura de red no es suficiente para, digamos, atender ese incremento de demanda. Y esa insuficiencia de la red no es simplemente culpa de Enel, sino es un poco retos asociados al licenciamiento ambiental, a la permisología, a las discusiones de consulta previa que todos los proyectos de infraestructura tienen en Colombia, y que dilatan los procesos o en los proyectos, o en muchos casos, pues esos proyectos hay que abortarlos porque esas discusiones no se solventan. Entonces ahí hay una discusión de la normativa integral asociada a los proyectos de infraestructura en lo que tiene que ver con energía eléctrica en generación y en transmisión. Los problemas son evidentes, y a esa discusión no se le ha dado seriedad ni celeridad, y esa es la discusión que nos tiene a nosotros en discutiendo permanentemente de la posibilidad de un racionamiento de energía, incluso de un racionamiento de gas. Hay infraestructura de gas que también tiene ese tipo de problemas, y un tema también, como lo mencionaron hace un momento, de las señales digamos, de la política y de seguridad de inversión, pues que hacen muy difícil que esas inversiones con todos estos riesgos asociados pues se acometan en Colombia. Entonces hay una discusión grande en términos de infraestructura, que es una discusión de país, y que nos hemos
dilatado en dar, yendo y viniendo con comunicados entre el sector privado o el mercado y el gobierno y declaraciones en Twitter, pero no, digamos, no estamos atacando los problemas de fondo y esa es la razón por la que estamos hablando de racionamientos de gas eventuales, más allá de la discusión de exploración, de exploración y explotación de gas natural, pues habría que importarlo, pero para importarlo hay que hacer una serie de ajustes regulatorios que viabilicen esas inversiones de regasificación para importar. Es decir, aquí nos quedamos en unas peleas de carácter ideológico, pero no estamos dando las discusiones de fondo que el país requiere para que la infraestructura se haga y llegue a tiempo. Pero Alejandro, me quedo un segundo con usted porque es que, mire, ahorita Norman planteaba esas declaraciones del presidente cuando decía que lo de Uchua, hoy llamado Sirius, pues era una catástrofe para el país, decía él. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle es, además con un proyecto que está suspendido de manera jurídica, porque tiene esa decisión de primera instancia en la que está suspendida el proyecto, y usted habla, por ejemplo, con la presidenta de Naturgas y dice, el futuro del gas en Colombia hace parte de ese proyecto, o gran parte del porcentaje. Entonces, usted me dice, nos quedamos en discusiones ideológicas y al final el país, ¿cómo puede avanzar en términos tan importantes como el gas? Es que no se nos puede olvidar que de gas dependen los taxistas que se mueven todos los días a gas precisamente en los taxis. Bueno, una cantidad de familias, 30 millones, 39 millones de personas usan gas todos los días. Totalmente de acuerdo, Pablo. Lo que pasa es que cuando uno habla de transición energética, ese término que es tan usado por todo el mundo hoy en día, precisamente aduce a una transición y eso no es un cambio en el que yo apago un switch y prendo el otro, eso es un tema que requiere muchos años, que requiere estrategia, que requiere fondeo y que requiere aterrizarnos a la realidad de cómo se hace esa transición energética. Y no es accidente que en el mundo se conciba el gas como el combustible, la transición es el gas. El gas es el combustible menos contaminante, pero adicionalmente es el que va a apalancar de alguna manera muchas de las inversiones que se requieren para tener, digamos, un consumo más sostenible, una generación eléctrica 100% limpia. Todas las cosas que se requieren vienen de la mano de un proceso de transición. Entonces nosotros, y no es solo este gobierno, en general, la política energética está siempre asociada a quién es el dueño del panel o quién puso más panelitos y más fotos se tomó poniendo panelitos en un lado o en el otro, y eso no es la transición energética. La transición energética debe ser una estrategia de país. Hay países que independientemente del tono ideológico de un gobierno o de otro, tienen una política de Estado asociada a la transición energética, y cuando uno habla de acuerdos nacionales, más allá de la discusión política, es que ese es el primer acuerdo nacional que debemos tener en Colombia asociado, cómo se va a hacer esa transición energética, cómo se va a financiar, cuáles son los tiempos de esa transición energética, porque entre iras y venires, entre ideología y Twitter, pues las decisiones no se están tomando y se están tomando ya sobre, digamos, eventos críticos que nos llevan, por ejemplo, a hacer vacas. Entonces, pues digamos que eso estratégicamente como país, más allá de la discusión ideológica de un gobierno a otro, son discusiones mal planteadas. ¿Por qué no analizamos, si les parece a los dos, con nuestros usuarios? Hay muchos usuarios conectados que les interesa el tema, el futuro, es decir, las propuestas que ustedes de pronto quisieran traer esta noche, que quisieran de pronto conversar, qué podría hacer el país, cómo podríamos ir adelante en términos de que se aleje ese fantasma, el fantasma de racionamiento. Norman Alarcón. Sí, yo creo que aquí estamos viendo que desde el punto de vista del gobierno no tenemos una proyección que le dé tranquilidad, que le dé estabilidad al país. Por ejemplo, en estos momentos el margen entre la oferta de energía en firme y la demanda está en un margen muy estrecho del 3%. Como lo hemos analizado en otras ocasiones con el exministro Amílcar Acosta, que con ese margen del 3%, cualquier cosa que pueda ocurrir en una planta puede llegar a un racionamiento, como por ejemplo estos 4 o 5 días de mantenimiento de la planta regasificadora, ¿ya? Es decir, que estamos en un margen demasiado estrecho y el gobierno todavía no tiene unas propuestas que le dé
tranquilidad al país hacia dónde vamos a ir, porque habla de una transición energética que es una transición a largo plazo, que es una transición que se tener de una manera planificada desde el punto de vista científico, que requiere unos recursos inmensos. Vamos a Y retomar que un eso, segundo la conversación porque se nos ha ido un segundo el audio, ya lo vamos a corregir de Norman. Mientras tanto, vuelvo con Alejandro, ya vuelvo con Norman mientras corregimos ese audio. Alejandro, las propuestas de lo que viene. A ver, Pablo, a mí lo que me parece es que, digamos que este gobierno y el usuario tienen preocupaciones legítimas. Uno no puede discutir que la tarifa de energía ha venido incrementándose considerablemente en los últimos años, pero a mí me parece que el enfoque que se ha dado para solucionar ese problema, que es atacar al mercado, atacar a los generadores, pues ese es un enfoque que es muy mediático, pero que no está atacando los problemas de fondo. Aquí, en el mundo de la transición energética, cuando la expansión de la generación en Colombia va a ser mayoritariamente renovable, mayoritariamente solar, cuando venimos de un mundo, de un mercado de pocos generadores de generación hidrotérmica, que ahora se va a convertir en un mundo de muchos generadores, generadores renovables y hasta usuarios generando y entregándole energía a la red, pues hay una serie de reformas de carácter regulatorio que hay que llevar a cabo en todo el funcionamiento del sector. Ese tipo de reformas y la promoción de la competencia y que los proyectos de generación entren a tiempo son los que solucionan de fondo los problemas tarifarios. Ese problema tarifario que tenemos, los incrementos tarifarios, no solo vienen asociados a un problema de unos agentes que se comportan mal en la bolsa de energía como se ha querido vender. El problema tarifario y los incrementos tarifarios también vienen atados a un problema de indexación, a que pospandemia la inflación se disparó y todos los cargos que nosotros pagamos en la tarifa de energía están vinculados a la inflación. Entonces, pues evidentemente las tarifas subieron. El problema de la opción tarifaria, que la opción tarifaria realmente no es, digamos, un subsidio propiamente, sino es básicamente que en un evento como la pandemia se dejó de cobrar una energía que se está empezando a recuperar ahora y eso sube la tarifa. Entonces, digamos que hay un montón de temas que hay que revisar de la estructura tarifaria del mercado, pero eso no se soluciona con anuncios y discursos, eso se soluciona con una institucionalidad muy fuerte, con una CREC que tiene, digamos, unos voceros de gobierno, pero tiene unos comisionados también nombrados en propiedad, técnicos independientes que analizan estos temas y que garantizan que las reformas se hagan y se hagan pronto. Entonces, digamos que más allá del discurso, pues es un llamado a la acción de este gobierno, pero de la institucionalidad en general, a tomar medidas, a hacer los ajustes regulatorios que se requieren, de tal manera que se tengan las señales de largo plazo para que vengan las inversiones, de tal manera que el usuario empiece a percibir beneficios en la tarifa lo antes posible, y de tal manera, digamos, que podamos garantizar que esta transición energética se lleva a cabo de manera responsable. Yo creo que hay que pasar del discurso a, digamos, al fortalecimiento de la institucionalidad y a que las reformas que requiere el sector y el mercado se agilicen más allá del discurso. Menos discurso, más acciones. Vuelvo con Norman, que le tuve que interrumpir un segundo mientras corregíamos un tema de audio. Norman. Sí, yo estaba planteando pues la situación que tenemos un margen muy estrecho entre la oferta de energía en firme y la demanda, y que el gobierno nacional se ha quedado corto pues en manejar este aspecto. Pero también lo que acaba de decir Alejandro me parece muy importante relacionado con el tema tarifario, que nos ha golpeado tan duro en la región Caribe, ¿no? Nosotros acá en la costa atlántica hemos tenido dos situaciones bien delicadas que nos han llevado pues a la situación en la que estamos. En primer lugar fue lo de Electricaribe. Durante 16 años fue una verdadera pesadilla, y después de Electricaribe viene la intervención, y luego de la intervención viene aire, que fue peor el remedio que la enfermedad, y el regalo que nos dieron fue un régimen especial tarifario distinto al del resto del país, totalmente discriminatorio con la región Caribe, ¿no?
cobrándonos fraudes eléctricos que no pasen el resto del país, cobrándonos inversiones futuras en forma anticipada que ni tan siquiera se invierten. Ahí hay una demanda de la Superservicio a los dueños anteriores de aire, a los que dejaron la empresa para que le interviniera el gobierno, y hay 100.000 millones que nos cobraron anticipadamente en inversiones y nos estaban cobrando un 20% de sobretasa en la comercialización. Eso llevó a las tarifas pues impagables de más de 1.000 pesos el kilovatio hora, y a eso el gobierno actual le agregó la opción tarifaria, que lo debió haber resuelto de otra manera, con Findeter mucho antes de haber sacado la resolución de la CREC, que ahora la quiere corregir y que dice que va a pagar esa opción tarifaria y no lo ha hecho. Es decir, aquí estamos ante una situación estructural en el tema tarifario, además de las altas tasas de rentabilidad de todas las empresas de la cadena eléctrica, que tienen rentabilidades superiores al 12% efectivo anual, cuando en Europa esas rentabilidades son del 6%. Nosotros en la región Caribe estamos reclamando una política estatal que corrija estas inequidades con más de 11 millones de habitantes de la costa, y por medio de las luchas que hemos llevado, por las movilizaciones de miles de habitantes de la región, hemos logrado que ahora el gobierno esté a través de la CREC haciendo unas audiencias en las cuales hemos participado, y se ha comprometido a llevar a cabo unas resoluciones de la CREC corrigiendo y echando para atrás en especial tarifario y estas opciones tarifarias, que es lo que estamos esperando. Si de no ocurrir esto, la región Caribe es realmente una bomba de tiempo. Alejandro Norman, se nos está acabando el tiempo, pero me queda un espacio de 1 minuto con cada uno para las conclusiones esta noche. Así nos gusta cerrar este programa, con conclusiones. Y Alejandro, si usted me permite, conclusiones también encaminadas al tema de las energías, por ejemplo, renovables, de otro tipo de sistemas. Hoy que estamos hablando, por ejemplo, de la COP16, cuando vemos este fantasma del racionamiento y cuando se escucha hablar tanto de, por ejemplo, de energías renovables, de otro tipo de situaciones y procesos, ¿qué tan cerca estamos de esto? ¿O es lo mismo, es menos discurso y más acciones? ¿O cómo podemos hacer para que el país pues mejore en este sistema? Pablo, es que el tema de las energías renovables dejó de ser una apuesta de este gobierno o del gobierno anterior, o simplemente nadie es el dueño de las renovables. Las renovables son una realidad de mercado, y la expansión de la generación en Colombia va a ser renovable por una sencilla razón, porque es que no hay capital, no hay inversionista para nada diferente a renovables. Hoy en día, a un inversionista nadie le presta plata para hacer una planta de generación a carbón, difícilmente lo hace para una planta de generación a gas, y nadie va a cometer grandes proyectos de generación hidroeléctrica en Colombia después de lo difícil que fue desarrollar Hidroituango, Sogamoso, El Quimbo, de tal manera que eso es una realidad de mercado. Entonces la discusión de si renovable o no, esa discusión ya no aplica. Lo que pasa es que cuando la expansión va a ser renovable y usted tiene un modelo de mercado que lo que hacía era, digamos, dar las reglas del juego para una matriz hidrotérmica, pues usted tiene que hacer un montón de ajustes, porque las renovables son diferentes. Las renovables necesitan diferentes mecanismos para garantizar su sostenibilidad de largo plazo, y las renovables traen unos retos a la administración de la red y a los mercados en general diferentes, no por el hecho de que la generación renovable nos viene del sol y del viento. Eso hace que esa generación sea supremamente barata o regalada, como se ha querido vender. Esos proyectos, para garantizar su sostenibilidad, tienen que garantizar, perdón la redundancia, una viabilidad financiera de largo plazo, unos ingresos de largo plazo que hay que revisar y que hay que cuidar. Entonces, digamos que más allá de la moda y de lo bien que suena, pues el tema de las renovables es que toda la expansión de la generación en Colombia se prevé que sea renovable no convencional. No hay proyectos térmicos, no hay grandes proyectos hidro, digamos, en el panorama. De tal manera que eso deja de ser moda, pero cuando esa es la realidad, pues hay unos ajustes al mercado, hay unos ajustes al funcionamiento del mercado que hay que hacer, que no hay que dilatar, y eso es lo que ha pasado
digamos, en parte desde el gobierno anterior, pero ya 2 ministros después y 26 meses después seguimos en el discurso y realmente las soluciones y las reformas de fondo que requieren el mercado y que requieren las mismas renovables para ser sostenibles, pues no se han hecho. Muy bien, Norman, sus conclusiones muy rápidamente esta noche. Bueno, yo creo que debemos avanzar en el país en una matriz que le sirva al progreso, que le sirva al desarrollo nacional, y que el gobierno tiene que corregir su política de no querer seguir haciendo contratos de exploración y explotación para poder tener esta matriz bien financiada. Y además, en el tema de las tarifas eléctricas, para nosotros es fundamental la modificación de la ley 142 del 94. Nos parece un error que la ley 142 haya prohibido las empresas industriales y comerciales del Estado en el sector eléctrico. Esto debe ser corregido. Y además que las tarifas eléctricas no deben tener como criterio fundamental la suficiencia financiera, o sea, las altas tasas de rentabilidad, porque así es que nos han llevado a tener unas tarifas impagables en toda Colombia y principalmente en la región Caribe. O sea que aquí se requiere pues un replanteamiento de toda la política energética y de la política tarifaria para todos los usuarios. Muy bien, son las 8 de la noche, 31 minutos, estamos en directo, esto es Sala de Prensa, tratando de entender este tema que puede resultar un poquito complejo para los usuarios, pero más allá de la complejidad es fundamental, es gas, es energía, es con lo que todos los días... Alejandro iba a decir algo. Yo quería cerrar con un tema, Pablo, qué pena con usted. Tranquilo. Y es en el lenguaje en que tal vez nos entiendan mejor, digamos, los definidores de la política pública hoy en día. Hay un mensaje claro y es, usted para mejorar las tarifas, para garantizar la competencia, para garantizar la suficiencia, que no haya racionamientos, usted necesita todas las formas de lucha. ¿Eso qué quiere decir? Que usted requiere de todas las tecnologías, cada una aportando su atributo. Las térmicas no son malas per se, como respaldo son muy importantes para las renovables. Las renovables van a ser la expansión y las hidro van a seguir existiendo. Usted necesita contar con una matriz diversificada y con unos mecanismos que garanticen la solvencia y la existencia de todas esas tecnologías para poder garantizar tanto tarifas más competitivas como que no nos vayamos a pagar. Que no nos vayamos a pagar. Es que yo creo que esa es la gran conclusión, esa es la gran preocupación que deberíamos tener en Colombia, que no nos vayamos a pagar. Es que el apagón podría venir en diciembre, justo cuando estamos en época de fin de año celebrando la Navidad y que podríamos estar apagados en el país. Me voy a despedir entonces esta noche. Alejandro, gracias por estos minutos aquí en Sala de Prensa. A usted muchas gracias por la invitación. Norman, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias a Caracol y hasta una próxima oportunidad. Muy bien. Y nosotros nos vemos a las 9 en punto de la noche con una nueva actualización de noticias en este espacio que es Noticias Caracol. Ahora son las 8 de la noche, 33 minutos.